El aire en el puesto avanzado, Vera 4, había dejado de ser una mezcla respirable estándar hacía mucho tiempo. Tenía el sabor de una suspensión espesa y abrasadora para los pulmones, hecha de vapores de prometio sobrecalentado, carne quemada y cal viva de trinchera. 18:00, hora cadiana. La 14ª oleada de fanáticos del susurro carmesí se ahogaba en su propia inmundicia a 30 metros de las barricadas de Ferrocremento. El ritmo de la defensa cadiana se mantenía impecable, frío como el giro de los engranajes en un mecanismo de relojería. El crujido seco y eficiente de los rifles láser se fundía con el aullido feroz y penetrante del Hellgun. El arma pesada patrón Lucius, en manos del sargento Celedrus Fredicius, escupía muerte concentrada, calentando al límite un aire ya de por sí abrasador. El enorme generador de mochila a la espalda del veterano zumbaba, transmitiendo un fino temblor directamente a sus huesos a través de los puertos de interfaz. Los puntos de unión donde la armadura de caparazón se fusionaba con la carne supuraban icor mezclado con aceite sagrado de máquina, pero esa herida se había convertido hacía mucho tiempo en un simple ruido de fondo para el sargento. El fotorreceptor augmético modelo Oculus Terminus, que sustituía el ojo derecho de Fredicius, emitía clics incesantes. El mecanismo buscaba a ciegas enfocar a través de la densa cortina de polvo gris, las cenizas de santuarios destruidos que cubrían con una gruesa capa las sombreras del comandante. La mitad izquierda y mutilada del rostro del Karskin, que parecía un mapa topográfico de quemaduras y cicatrices crónicas, sufría espasmos dolorosos por el retroceso. La ausencia de piel en la mejilla dejaba al descubierto unas mandíbulas ensangrentadas y apretadas con fuerza por encima de la malla del respirador. En algún lugar del flanco izquierdo, los reclutas escudos blancos se desgarraban la voz en un ataque de histeria, gritando letanías de protección. Celedrus mantenía un silencio muerto, maquinal. En su mente calcinada ya no quedaba lugar para el trono dorado. Las oraciones habían sido reemplazadas por completo por una fe maniática en las tablas balísticas de los cogitadores, el límite de capacidad térmica del cañón de su arma y la absoluta inflexibilidad de la piedra cadiana. El veterano no mataba por una deidad, sino porque ese era el único protocolo de supervivencia correcto. Las figuras demacradas de los sectarios, envueltas en alambre de espino oxidado, se arrastraban directamente sobre los cuerpos crujientes de sus predecesores. Su hedor, una mezcla de excrementos y cuerpos sin lavar, penetraba incluso a través de los filtros químicos. El sargento movió el cañón con fluidez, apuntando a otra masa de carne adornada con cicatrices blasfemas. Fue en ese preciso segundo cuando los neurochips de precisión táctica implantados en el tronco encefálico estallaron en una agonía cegadora. De debajo de la placa metálica en la sien de Fredicius brotó sangre oscura. Una migraña letal golpeó sus nervios expuestos un instante antes de que la realidad se resquebrajara. El rugido interminable de la cañonada de las armas pesadas de asedio, estremecedor, se atragantó y se ahogó. Fue devorado instantáneamente por otro sonido, un zumbido gutural de baja frecuencia que no venía del exterior, sino que había nacido en las profundidades de las entrañas del planeta y dentro de cada cráneo humano. La vibración era tan monstruosa que los capilares de los ojos estallaban y los dientes empezaban a desmoronarse. El fuego cesó. Incluso las hordas enloquecidas del caos se congelaron en posturas antinaturales, con los rostros echados hacia el cielo. La bóveda carmesí y violeta, devorada por las úlceras supurantes del ojo del terror, se estremeció. Y entonces, el firmamento literalmente se rasgó por las costuras. El cadáver fracturado de la fortaleza de piedra negra, voluntad de la eternidad, atravesó las capas de la atmósfera. La titánica construcción Xenos no solo caía, se estaba incrustando inexorablemente en el materium, eclipsando todo el horizonte visible. La gravedad aulló, enloquecida.
Una onda de choque supersónica, que se adelantaba por mucho a la caída del gigante, se abatió sobre los campos de Elysion, convirtiendo los bastiones de vanguardia a miles de hombres que gritaban y a cientos de toneladas de acero blindado en una pulpa homogénea de polvo y sangre. El cielo se desplomó sobre la tierra, y con él murió la luz del emperador. La oscuridad tenía peso físico, textura y sabor. Presionaba sobre la caja torácica con miles de toneladas de cerrocremento triturado, armaduras retorcidas y tierra cadiana calcinada. En la boca había un espeso sabor oxidado a su propia sangre, abundantemente aderezada con polvo de cemento corrosivo. El sargento Celedrus Fredicius tomó su primera bocanada de aire convulsiva. El respirador emitió un estertor, bloqueado por completo con ceniza, pero los mecanismos ocultos resistieron, empujando con esfuerzo una porción de aire muerto y abrasador hacia sus pulmones exhaustos. El fotorreceptor augmético modelo Oculus Terminus emitió un zumbido metálico y forzado. El diafragma del objetivo se contraía y dilataba febrilmente, tratando en vano de captar al menos un cuanto de luz en las tinieblas absolutas de esta repentina fosa común. Los músculos se entumecieron, respondiendo al intento de movimiento con un dolor sordo y palpitante. Los puertos de interfaz, implantados toscamente bajo la pesada armadura de caparazón, dieron un tirón brusco, desgarrando el licor reseco en los bordes de las heridas. Ignorando la agonía, el veterano apoyó sus guanteletes blindados contra la losa que colgaba sobre su cabeza. Los servos del exoesqueleto aullaron, trabajando más allá de la potencia certificada por los magos. La piedra no cedió de inmediato, pero luego, con un crujido gutural, se partió, dejando entrar a la cripta una luz tenue, enfermizamente carmesí, y la cacofonía de un mundo destruido. Al salir a la superficie destrozada, el Karskin se congeló. El paisaje del puesto avanzado Vera 4 había sido borrado de la realidad. En lugar de una línea geométricamente perfecta de trincheras, puntos de fuego y erizos antitanque, se extendía un campo arado de cráteres humeantes sobre el que se arremolinaba una densa niebla tóxica. Los cuerpos de los cultistas del susurro carmesí, que la escuadra había estado aniquilando metódicamente durante las últimas horas, se habían fundido literalmente con la tierra derretida bajo la monstruosa presión de la onda de choque. La disciplina, inculcada en el subconsciente por décadas del adiestramiento más brutal, se activó más rápido que la comprensión de la magnitud de la catástrofe. El Helgan descansó en las manos destrozadas del comandante y su dedo recorrió automáticamente las uniones del cable de energía conectado al generador de mochila. El circuito estaba cerrado. El arma estaba viva. A la derecha sonó el choque de piedras desplazadas. De debajo de una viga de ferrocremento retorcida, como un muerto viviente resurgiendo de las cenizas, se levantó Aufidia Scipio. La francotiradora se movía con sacudidas bruscas y tajantes. El rostro de la mujer estaba cubierto por una máscara gris y sin vida de polvo, a través de la cual sus ojos ardían febrilmente. Sin emitir un sonido, la tiradora comenzó a excavar metódicamente en los escombros adyacentes, utilizando la culata de su rifle láser de francotirador como palanca. Pronto sacaron al resto a la superficie. El médico de campo, Nicobulus Pilus, escupió una saliva negra y viscosa durante largo rato, examinando sombríamente la pantalla agrietada de su narcecium de muñeca. Las preciosas ampollas de analgésicos habían sobrevivido, lo que solo provocó un bufido desdeñoso por parte de Aufidia. Los medicamentos debían guardarse para aquellos capaces de empuñar un arma con firmeza, no desperdiciarse en casos perdidos. El joven recluta Plesivippus Fulofaut temblaba con un estremecimiento fino e incontrolable. La pesada armadura de un soldado de infantería adulto colgaba del adolescente de 14 años como un sudario sin forma, y en su rostro pálido y sucio se había congelado una expresión de terror primordial, puro y sin filtros. El chico de los escudos blancos miraba al cielo mutilado y sangrante,
incapaz de apartar la vista de las sombras ciclópeas que se agitaban en las brechas de la tormenta disforme. La última en ser extraída de los escombros fue Tavia Camillus. La oficial de Vox apretaba contra su pecho la enorme caja de metal del transmisor con tanta devoción como si fuera la única deidad digna de adoración. La piel de sus brazos se había cubierto de horribles ampollas por quemaduras térmicas, reventando en algunos lugares y exponiendo carne carmesí, pero la mujer ignoraba por completo sus heridas. Sus dedos delgados y temblorosos ya estaban girando los diales de sintonización de frecuencias, despellejándose las uñas hasta sangrar contra los bordes duros de los relés. La escuadra se agrupó en silencio alrededor del sargento. Entre los supervivientes no brilló ni una chispa de alivio, ni alegría por la salvación. Solo un odio funcional y frío hacia el enemigo, y una sombría disposición para continuar el trabajo. Seledrus no malgastó aliento en preguntas sobre su estado de salud. Si los soldados se mantenían en pie, entonces eran funcionales. La atmósfera presionaba sobre sus hombros como una losa de hormigón. El aire se había vuelto espeso, aceitoso. Al olor acre de cordita quemada se unió el aroma asquerosamente dulce de la putrefacción de la disformidad, traído por un viento venenoso desde la dirección de la fortaleza de piedra negra colapsada. El suelo bajo las suelas de sus botas temblaba constantemente, y el zumbido de baja frecuencia de los pilones invisibles penetraba a través de los tímpanos directamente en el cráneo. La vibración hacía que los órganos internos resonaran al compás de la agonía de un mundo moribundo, provocando ataques de náuseas asfixiantes. «Frecuencia del mando del sector», pronunció Seledrus con sequedad, como un mecanismo. Los neurochips en su cabeza pulsaban con un dolor sordo y agotador. «Solicita coordenadas para reagrupamiento. Solicita vector de contraataque». Tavia asintió brevemente. El altavoz del box transmisor escupió un denso torrente de estática con un silbido. La interferencia en el éter sonaba mal. En el ruido blanco se escuchaba claramente el chirrido de metal oxidado contra cristal, el chasquido húmedo de carne siendo desgarrada y una risa burlona polifónica que hacía que un frío punzante recorriera la columna vertebral. La oficial de Vox filtró tercamente las frecuencias, abriéndose paso a través de la inmundicia de la disformidad, que se ahogaba con los gritos de miles de millones de almas pereciendo. Los Karskin se quedaron inmóviles, a la espera. Esperaban la orden de mantener esas ruinas humeantes hasta la última gota de energía en sus baterías. Estaban dispuestos a lanzarse en ese mismo instante en una carga suicida a bayoneta contra las formaciones blindadas del caos que avanzaban. Los defensores de la puerta habían sido criados para morir de pie, llevándose consigo al vacío a tantos herejes como cupieran en un cañón sobrecalentado. Un fuerte clic cortó el zumbido. El éter se aclaró de repente. El coro demoníaco pasó bruscamente a un segundo plano, aplastado por la señal poderosa y autoritaria de un canal encriptado del departamento Monitorum. La voz que irrumpió a través del altavoz estaba absolutamente muerta. Era el timbre seco y sintético de un logístico de alto rango, leyendo un informe estadístico rutinario sobre la baja de inventario dañado. Atención a todas las unidades leales del sector Kasserkraft. Habla el alto mando. El protocolo Exterminatus Omega se considera inevitable. La integridad estructural de la corteza está comprometida en un 80%. Una defensa posterior es inviable. Se ordena a todas las unidades de combate supervivientes que abandonen sus posiciones inmediatamente. Vector de retirada. Zonas de aterrizaje del espaciopuerto Magma Gamma. Repito, evacuación inmediata. El planeta está perdido. La transmisión se cortó abruptamente, dejando tras de sí solo el monótono silbido del éter vacío. El tiempo se congeló, convirtiéndose en resina viscosa. Las palabras desalmadas quedaron suspendidas en el aire tóxico,
aplastando a los soldados contra el suelo con más fuerza que los techos derrumbados del búnker. Plesidippus gimió en voz baja, como un perro, apretándose las manos con guantes sucios contra las orejas hasta hacerlas crujir. Aufidia Escipio se volvió gris bajo la capa de polvo, y sus palmas se clavaron por reflejo en el guardamanos de su rifle de francotirador con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Sceledrus Fredicius permaneció absolutamente inmóvil. Solo la mitad izquierda y mutilada de su rostro, no oculta por la piel, sufrió un espasmo doloroso, exponiendo la encía en una parodia de la mueca de una bestia salvaje. Los cimientos monolíticos de su psique mutilada, construida durante siglos sobre el dogma de la invencibilidad de su mundo natal, se desmoronaban ahora con estrépito hasta convertirse en polvo. ¿Abandonar la posición? ¿Entregar la sagrada piedra cadiana, empapada con la sangre de cientos de generaciones, para ser despedazada por los herejes? ¿Huir del campo de batalla como un cobarde rebaño de grogs? La orden de retirada sonaba más vil que el susurro de los demonios en la oscuridad absoluta. El sector Kasser-Kraft había dejado de existir como unidad arquitectónica o táctica, convirtiéndose en un laberinto retorcido de materia fracturada. Las avenidas, antaño orgullosas y diseñadas para los desfiles de los regimientos de tanques, eran ahora un amasijo de ferrocremento triturado, vigas en H retorcidas y blindaje de ceramita destrozado. El escuadrón avanzaba a través de los desfiladeros humeantes de la ciudad-fortaleza en ruinas, observando estrictamente los intervalos y los sectores de fuego, paso a paso. El automatismo muerto y mecánico de su adiestramiento sustituía por completo la voluntad quebrantada de los Kaskin. La realidad circundante se pudría rápidamente en vida. Las leyes físicas, que habían servido durante milenios como cimiento fiable de la existencia para los mortales, empezaron a fallar. Las llamas de las tuberías de Prometeo rotas ardían con una luz verde enfermiza y apagada, sin emitir absolutamente ningún calor. El sargento Fredicius observaba sombríamente a través de la retícula de su visor cómo las siluetas proyectadas por ese fuego se comportaban en contra de toda lógica. Las espesas manchas negras de las sombras no se alargaban desde la fuente de luz, sino que se extendían con avidez directamente hacia las llamas rugientes, como si intentaran devorar las lenguas abrasadoras. El aire se había vuelto denso, impregnado del aroma asquerosamente dulce de la decadencia de la disformidad y del espeso olor cobrizo de la sangre derramada. No había frescura, ni vientos, solo el hedor químico de la corteza planetaria en descomposición. «Deja ese trozo de carne, Nicobulus». La voz fría y tintineante de Aufidia Escipio cortó el éter local del box. «Estás arrastrando un cadáver». El médico de campo respiraba con dificultad, con el enorme cuerpo de un soldado de asalto gravemente herido sobre su hombro. El guardia anónimo de un pelotón aniquilado había sido encontrado en el cráter de un proyectil de artillería. La pierna izquierda del rescatado era un muñón carbonizado apretado con un torniquete, y a través de profundas grietas en su placa pectoral abollada, burbujeaba una espuma sanguinolenta con cada exhalación. Pilus arrastraba obstinadamente aquel lastre, dejando un ancho y húmedo rastro tras de sí sobre el polvo gris. Mientras el tronco encefálico registre un impulso eléctrico, este es un soldado del emperador, no un cadáver, dijo el médico entre dientes, superando con inmensa dificultad el cuerpo jadeante del herido sobre los restos fundidos de una barricada. El reglamento médico dicta que el reglamento se quemó hace una hora junto con la aguja de mando. La francotiradora se detuvo bruscamente, bloqueando el camino de su compañero de armas que avanzaba con pesadez. El cañón largo y depredador del rifle láser bajó, apuntando exactamente al pecho mutilado del soldado de asalto. El rostro de la mujer, cubierto por una capa de polvo, se contorsionó en una mueca de repugnancia pura y funcional.
Nos estamos retirando a las zonas de evacuación. Tenemos que abrirnos paso a través de las vanguardias de los traidores. Tu carga ralentiza el ritmo de marcha en un 16% y consume oxígeno. Sin gastar un precioso aliento en discusiones vacías, Nicobulus Pilus arrancó bruscamente de su cinturón de equipo la cápsula de plástico del último estimulante de combate. Un movimiento preciso y la gruesa aguja de acero atravesó el cuello sucio del soldado de asalto, inyectando el inestimable cóctel químico directamente en la arteria carótida del moribundo. El cuerpo en el suelo dio una sacudida convulsiva y de su boca escapó un gemido ronco y burbujeante, lleno de una agonía insoportable. Los ojos de Aufidia se estrecharon hasta convertirse en rendijas invisibles. La francotiradora reajustó su agarre sobre el arma, claramente dispuesta a golpear con la culata al obstinado médico por un despilfarro de recursos tan crítico. Abortar. La palabra seca y cortante del sargento Fredicius golpeó como una descarga eléctrica. El veterano ni siquiera se dio la vuelta y continuó escaneando con sus ópticas las ventanas muertas y abiertas de los manufactorums en ruinas. Su rostro mutilado seguía siendo un maniquí impasible de tejido cicatricial y metal. Pilus lleva la carne mientras sea capaz de servir como escudo humano contra el fuego de flanco. Resonó impasible la voz mecánica de Seledrus a través del respirador. En cuanto su pulso caiga a cero, se le despojará de la ceramita al herido para reforzar nuestro equipo. Cualquier gasto debe estar justificado por la lógica de supervivencia de la escuadra. Incidente resuelto. Continúen el avance. El grupo táctico avanzó. El odio mutuo, frío y afilado, pulsaba entre los combatientes, uniendo la formación con más fiabilidad que cualquier lazo de amistad. La crueldad funcional se había convertido en el único mecanismo capaz de preservar la cordura en el epicentro del apocalipsis absoluto. Pronto, el paisaje retorcido comenzó a cambiar sutilmente. Los edificios en ruinas retrocedieron, revelando campos gigantescos de piedra lisa y muerta. Delante, perforando la bóveda ulcerada de los cielos sangrantes, se alzaba un gigantesco monolito negro. Un pilón. El antiguo e incomprensible estabilizador de la realidad se erguía sobre la Acadia moribunda como una púa titánica clavada en carne putrefacta. Primero llegó la presión física. Una prensa colosal e invisible se abatió sobre los hombros de los soldados de infantería de élite, haciendo que sus articulaciones respondieran con un dolor sordo y que los servos de su armadura de caparazón aullaran con esfuerzo. El aire se volvió catastróficamente denso. Cada inhalación requería un esfuerzo titánico del diafragma, como si los pulmones tuvieran que llenarse no de oxígeno, sino de virutas de plomo corrosivas. Luego comenzó el sonido. No fue un impacto acústico en el sentido habitual. Una vibración de baja frecuencia que rompía los dientes se originaba en algún lugar más allá del espectro audible, penetrando a través de las capas de ceramita directamente hasta la médula ósea. El trueno del pilón eludía los tímpanos, resonando furiosamente dentro de la caja torácica. Seledrus sintió cómo una humedad cálida y salada se acumulaba copiosamente en su boca. El veterano escupió sobre la piedra gris. La saliva era de un rojo espeso. Los capilares de las encías de los soldados estallaban uno tras otro bajo el efecto de ondas sonoras antinaturales. Los neurochips en el cráneo del sargento chispearon con dolor fantasma. El joven Plesidippus Fulofaut, que marchaba en la retaguardia justo detrás de la oficial de Vox Tadia, tropezó de repente, emitiendo un estertor ahogado y lleno de terror animal. El chico se agarró a su casco con un agarre mortal, tratando desesperadamente de arrancarlo de los fijadores de su cuello, como si el revestimiento interior hubiera comenzado a derretirse de repente. El fotorreceptor augmético del comandante zumbó alarmado, pasando al modo macro. La vibración del monolito aumentaba exponencialmente, fluyendo de una forma sónica a pura energía cinética.
Pequeños fragmentos de hormigón y sangre coagulada bajo sus pesadas botas comenzaron a elevarse lenta y suavemente en el aire, ignorando por completo las leyes de la gravedad universal. Las partículas de polvo se arremolinaban en espirales angulares y enloquecidas, perfilando en el vacío los contornos de anomalías geométricas invisibles que herían la vista. La vanguardia se detuvo. La respiración pesada y ronca de los soldados se fundía con el ritmo creciente y palpitante de la antigua estructura. El mundo mutilado a su alrededor contuvo la respiración, encogiéndose rápidamente ante un golpe inminente y fatal. La piedra bajo sus suelas tembló, presagiando el despertar de algo antiguo y hambriento. El zumbido del antiguo monolito ya no era un sonido. La resonancia se había convertido en una magnitud física omnicomprensiva y cruel que borraba la línea entre la materia y el vacío. Ondas invisibles de piedra negra irradiaban desde la aguja gigantesca del pilón, retorciendo el propio espacio. El aire perdió su transparencia, adquiriendo la textura de aceite de máquina espeso y estancado. Cada bocanada quemaba la garganta con el sabor químico del ozono y el azufre, y cada exhalación salía de los pulmones con un estertor húmedo y forzado. El escuadrón se congeló en el límite de la anomalía invisible. El ojo augmético de Secedrus se volvió loco. La pantalla de su visor se inundó con una cascada roja de errores del sistema. Las ópticas registraban la métrica de lo imposible. Las distancias se estiraban en kilómetros y los segundos se congelaban como fragmentos de cristal a punto de hacerse añicos. El veterano intentó dar un paso atrás, trasladar su peso a la pierna de apoyo, pero su pesada bota se atascó en el vacío, como si el granito cadiano hubiera adquirido de repente la densidad de arenas movedizas. Fue entonces cuando comenzó la verdadera pesadilla. El epicentro de la fractura espacial fue el escudo blanco que cerraba la formación. Plesidipus Fulofaut emitió un sonido que no tenía nada en común con una voz humana. Era un aullido ahogado y burbujeante de cuerdas vocales sobrecargadas, amplificado muchas veces por el transmisor Vox de su casco. El adolescente cayó de rodillas, acerrándose desesperadamente con sus guantes manchados de ceniza a los bordes de su propia placa pectoral. Las placas de ceramita, diseñadas para proteger de descargas láser y metralla, comenzaron a fallar traidoramente a su portador. La armadura gimió, emitiendo el chirrido penetrante de metal doblándose bajo una presión monstruosa. El espacio alrededor del cadete fue distorsionado por una lente invisible gigante. La gravedad en un radio de 10 metros se volvió loca. Pequeños escombros, casquillos gastados de rifles láser y pesados copos de ceniza del Manufactorum se dispararon hacia arriba, arremolinándose en algo parecido a un repugnante torbellino invertido. Junto a ellos, el propio Plesidipus fue arrastrado hacia arriba. Una fuerza impenetrable y colosal recogió su cuerpo frágil con su pesado equipo y lo arrancó del suelo, crucificando al joven en el aire. «¡Cadete! ¡Cese el pánico!». La voz del sargento Fredicius sonó como el fuerte chasquido de un cerrojo, pero las duras palabras del comandante se atascaron irremediablemente en el éter distorsionado. El veterano levantó su Helgan. La lógica de la guerra y el reglamento exigían la liquidación inmediata de cualquier soldado que hubiera entrado en contacto directo con la inestabilidad de la disformidad. Conceder la misericordia del emperador, un disparo rápido que carbonizara el sistema nervioso central, era la única decisión correcta. Sin embargo, el dedo que descansaba sobre el gatillo se negó a obedecer. El tiempo dentro de la burbuja gravitacional se estiró hasta el límite, paralizando los servos del exoesqueleto y congelando los movimientos del oficial. Ante los ojos de la escuadra paralizada, la fisiología de Plesidipus comenzó a cambiar, sometiéndose a la geometría enferma del ojo del terror. La vibración del pilón entró en una resonancia destructiva y total con el ritmo biológico del cuerpo humano. Con el acompañamiento de un crujido húmedo, transmitido despiadadamente por todos los canales de comunicación abiertos, la anatomía del adolescente comenzó a romperse.
La forma del recluta perdía su estabilidad física. La ceramita de la armadura y la carne se fusionaban, disolviéndose en la geometría imposible y punzante Verin Materium. El traje blindado no pudo soportar la presión interna. Los remaches de acero salieron despedidos al vacío con un tableteo de ametralladora, y las gruesas fibras de Kevlar del traje interior se rasgaron, incapaces de contener la forma palpitante y en expansión. Esto no era una aniquilación banal. Era una reestructuración fundamental de la base misma del ser, la transformación de una simetría militar precisa en el patrón caótico del Inmaterium. Nicobulus Pilus, que aún sujetaba sobre sus hombros al soldado de asalto moribundo, se quedó petrificado como una estatua de polvo y terror. El médico, cuyo deber era salvar la carne, observaba impotente su absoluta y grotesca deconstrucción. Tadia Camillus retrocedió instintivamente, presionando con fuerza sus palmas quemadas contra las orejeras de su casco, intentando ahogar los gritos desgarradores que se vertían directamente en su cerebro. Incluso la fría y pragmática Aufidia bajó su inútil rifle de francotirador. La tiradora observó la transformación con una expresión de estupor primordial, olvidándose de los sectores de fuego, la cobertura y la táctica. Los neurochips de Sceledrus se derretían por el nivel exorbitante de amenaza etérea. El dolor quemaba su sinapsis, la sangre oscura manaba copiosamente por debajo de la máscara facial, inundando su mutilada mejilla izquierda y obstruyendo los filtros del respirador. A través del cristal de aumento del visor, el comandante vio claramente cómo el casco estándar de Plesidipus se partía por la mitad. El rostro del muchacho apareció en toda su agonizante revelación. La piel se volvió blanca hasta adquirir una transparencia de pergamino, dejando al descubierto una red palpitante de arterias ennegrecidas. Los ojos del cadete se dilataron al límite, llenándose de una oscuridad como la tinta, en la que se reflejaba el abismo infinito e indiferente del otro lado de la realidad. El joven suplicaba sin sonido que cesara su tormento, pero su garganta mutilada solo expulsaba el zumbido del pilón hacia el transmisor Vox. La presión mental alcanzó su límite. El monolito negro emitió un acorde final que sacudió las placas tectónicas. El aire circundante se comprimió hasta alcanzar el estado de cristal sólido, zumbando por la sobretensión, y luego estalló con una fuerza monstruosa. La burbuja espacial colapsó con un impacto de vacío ensordecedor. La onda cinética arrojó a los soldados de élite hacia atrás, haciendo que los mecanismos de sus armaduras gimieran lastimeramente al chocar con dureza contra el hormigón cadiano. La distorsión de la realidad se desvaneció tan rápido como había aparecido, dejando tras de sí solo el olor nauseabundo y concentrado de azufre y metal quemado con plasma. El sargento se levantó sobre una rodilla con gran dificultad, ignorando el chirrido de protesta de sus servomotores dañados. El cañón humeante del Helgan dio una sacudida, apuntando al lugar donde, un segundo antes, el joven soldado se retorcía de agonía. El receptor augmético se enfocó convulsivamente en el epicentro de la anomalía reciente, atravesando el polvo que se asentaba. Allí no había absolutamente nada. Ni trozos retorcidos de ceramita, ni trajes interiores desgarrados, ni restos carbonizados. La resonancia de la disformidad había devorado la materia por completo, arrancando cruelmente al cadete del tejido mismo del universo, borrando el hecho de su existencia. El chico desapareció, dejando tras de sí solo gotas carmesí flotando en el aire y un silencio sepulcral y antinatural. El refugio surgió de la niebla tóxica como el esqueleto blanqueado de un leviatán muerto hacía mucho tiempo. El sanctum en ruinas de la eclesiarquía, que antaño se alzaba orgulloso sobre los distritos administrativos, ahora no era más que un feo muñón de arquitectura gótica. La cúpula principal se había derrumbado hacia adentro, enterrando la zona del altar bajo toneladas de vidrieras y piedra tallada, pero los gruesos muros laterales de las naves se mantenían paradójicamente en pie, formando una bolsa profunda y oscura,
aislada de la tormenta de fuego que bramaba en el exterior. La escuadra se adentró bajo las bóvedas como sombras silenciosas y escurridizas. Los instintos de los Karkin les dictaban asegurar el perímetro de inmediato, escanear los puntos ciegos y apuntar a las únicas puertas intactas. Las botas carbonizadas pisaban insonoramente sobre una alfombra de ceniza comprimida y mosaicos rotos. En el interior reinaba una penumbra densa y asfixiante. El aire no circulaba allí, estancado en una masa pesada e inmóvil. Los sensores del respirador de Seledrus emitieron un análisis químico instantáneo, una concentración abrumadora de dióxido de carbono, rastros de humo de pólvora, pero lo que más destacaba era el hedor denso y físicamente palpable de sudor rancio, miedo ácido y la podredumbre enfermizamente dulce de la cera de los templos milenarios. El receptor aumético del comandante pasó al espectro infrarrojo con un suave clic. Las columnas de piedra, adornadas con estatuas sin cabeza de santos imperiales, proyectaban sombras largas y rasgadas. Y en esas sombras latían firmas de calor. Muchas firmas, demasiadas para unas ruinas abandonadas. ¡Contacto! El susurro seco de Aufidia Ascipio se deslizó por el canal Vox, acompañado por el característico chasquido al quitar el seguro de su rifle de francotirador. En las profundidades de la nave, tras una barricada de bancos volcados y confesionarios destrozados, se agitó una biomasa. El sargento levantó el cañón del Helgan, activando el lumen acoplado bajo el cañón. Un haz de luz estrecho y mortalmente blanco cortó la oscuridad, arrancando de las sombras a unas figuras apiñadas. No eran traidores, y tampoco engendros de la disformidad. Era el peor obstáculo posible en el camino de una unidad militar de élite que había recibido la orden de evacuación inmediata. Civiles. Eran unas 3 docenas. Personas demacradas, cubiertas de costras y polvo gris, cuyos ojos se dilataron de terror al ver las armas apuntándoles. Escribas del administratum con túnicas hechas jirones, peones de manufactorum con extremidades amputadas, varios servidores cojeantes cuyos protocolos de combate se habían quemado hacía mucho tiempo por las sobrecargas de energía. En el centro mismo de esa multitud patética y temblorosa había una mujer. No apartó la vista de la luz cegadora del lumen, alta, demacrada, con un rostro que recordaba una máscara mortuoria de arcilla agrietada. En sus manos, la mujer aferraba convulsivamente una pesada barra de refuerzo, como si ese trozo de hierro oxidado pudiera detener un disparo de rifle láser o protegerla de la ira de los dioses oscuros. Pleareta Fabius, supervisora principal del sector 3 Beta, dijo la mujer con voz ronca, pero sorprendentemente firme, dando un paso adelante y cubriendo con su cuerpo las personas acobardadas. La voz se le quebraba, y su garganta reseca silbaba con cada palabra. Nosotros estábamos esperando el transporte de evacuación. El Mechanicus prometió un transportador. Hace 3 ciclos. Seledrus bajó lentamente el cañón, sin apagar la linterna. La mejilla izquierda mutilada del veterano sufrió un espasmo. Las palabras de la supervisora sonaron como un eco de otra era irremediablemente perdida, donde existían horarios, promesas y esperanza. Ahora, la realidad se medía únicamente por la cantidad de baterías cargadas. El médico de campo, Nicobulus Pilus, respirando con dificultad, bajó al suelo el cuerpo inconsciente del soldado de asalto herido que había seguido acarreando. El médico lanzó inmediatamente una mirada a los refugiados exhaustos, evaluando con profesionalidad su grado de deshidratación y daño por radiación, pero no llegó a dar un paso hacia ellos. Su camino fue bloqueado por la figura fría e implacable de la francotiradora. La distancia hasta Magma Gamma es de 14 kilómetros a través de territorio controlado por el enemigo. La voz de Aufidia recordaba el sonido de un cuchillo deslizándose sobre una piedra de afilar. La mujer no miró a Crireta. Sus palabras iban dirigidas exclusivamente al sargento. Su nivel de agotamiento físico es crítico. Carecen de armadura, armas y entrenamiento táctico.
La integración de este grupo en nuestra formación reducirá la velocidad de la marcha en un 60%. En la nave flotó un silencio pesado y resonante, interrumpido solo por la respiración entrecortada de las personas que se escondían en la oscuridad. Tadia Camillus, la oficial de Vox, tragó saliva nerviosamente, apretando sus manos cubiertas de ampollas contra el metal áspero del transmisor. Miró al comandante con los ojos muy abiertos, llenos de una expectativa dolorosa. «Son un lastre», sentenció Escipión sin piedad, con el dedo todavía en el guardamonte. El mando ordenó evacuar a las unidades aptas para el combate. El planeta está condenado. Nuestro objetivo es llevar a bordo el acervo genético de los Karskin y nuestra experiencia de combate. Morirán en las próximas 2 horas a causa del aire tóxico o se convertirán en alimento para los cultistas. No podemos arrastrar cadáveres con nosotros. Clyreta Fabius palideció aún más, y sus dedos blancos se apretaron sobre la barra de hierro con tanta fuerza que le crujieron los nudillos. La mujer se inclinó hacia adelante, dispuesta a pronunciar un encendido discurso sobre el deber de la Guardia Imperial hacia sus ciudadanos, sobre la protección de los débiles y los juramentos de sangre. Pero Seledrus se le adelantó con un gesto brusco e imperioso de su mano enfundada en ceramita. En la mente del comandante, mutilada por décadas de guerra y quemada por el pragmatismo, chocaron 2 fuerzas inquebrantables. Por un lado, la gélida lógica de la supervivencia y la orden directa e inequívoca del cuartel general: salvar a la élite, conservar la espada del emperador. Por otro, un dogma profundo arraigado en su subconsciente: Cadia resiste. Esa frase, grabada en la armadura y quemada en las almas, adquirió de repente un significado nuevo y aterrador. Cadia no era solo un pedazo de piedra cubierto de ferrocremento y baterías de artillería. Cadia eran estas personas quebrantadas y exhaustas que buscaban protección a espaldas de los soldados. Si los abandonaban allí, en la oscuridad del templo en ruinas, ¿qué iban a defender exactamente después? ¿Qué sentido tenía salvar el arma si la mano que la empuñaba se había arrancado voluntariamente su propio corazón? Los neurochips en el cráneo del veterano pulsaron. Una migraña familiar, advirtiendo del dolor venidero, comenzó a arrastrarse por su nuca con tentáculos pegajosos y abrasadores. Gotas de icor aparecieron en las uniones de la augmética y la carne. El sargento abrió la boca para pronunciar el veredicto final, pero las palabras nunca llegaron a salir. Los gruesos muros del sanctum se estremecieron de forma apenas perceptible. El polvo secular se desprendió de las altas cornisas, posándose sobre los hombros de los presentes como nieve sucia. Desde el exterior, a través del zumbido monótono y rompedor de dientes de los pilones invisibles, se abrió paso un nuevo sonido. No tenía nada en común con el pisoteo caótico de las turbas enloquecidas del susurro carmesí, ni con los aullidos penetrantes de las criaturas de la disformidad. Era un ritmo. El ritmo duro, sincrónico y absolutamente despiadado de una máquina militar perfecta. Los impactos de botas de varias toneladas contra el basalto agrietado de la plaza se fundían en una única y aplastante prensa acústica. El suelo vibró bajo sus pies, haciendo que las pequeñas piedras saltaran sobre el suelo de la nave. La temperatura dentro del templo comenzó a caer rápidamente. En el aire apareció un sabor áspero y ácido a cobre quemado y a sangre vieja y coagulada. Desde las sombras de la nave en ruinas llegó el rítmico choque de ceramita. La Legión Negra había captado su rastro. El choque de las botas herradas fuera de los muros del sanctum se convirtió en un estruendo ensordecedor y rítmico. Las piedras centenarias del suelo vibraron, transmitiendo el temblor directamente a las articulaciones de los defensores. El aire dentro del templo se volvió bruscamente más denso, llenándose de un olor espeso y acre a ozono, cobre quemado y milenios de sangre coagulada. Una figura masiva, revestida de ceramita negra como el carbón, se alzó en el umbral,
bloqueando por completo la tenue luz de la ciudad en llamas del exterior. El marine espacial del caos parecía una pesadilla cobrada vida, torpe solo a primera vista. Su Volter, adornado con pinchos y latón deslustrado, se movió con una velocidad inhumana. Los neurochips de Celedrus estallaron en un destello cegador de dolor anticipado un microsegundo antes del disparo. El veterano cayó instintivamente sobre una rodilla. El primer proyectil de masa reactiva perforó el espacio donde un instante antes se encontraba la cabeza del comandante. El Volter impactó contra una columna intacta a espaldas de los civiles. La detonación sonó como el golpe del martillo de un herrero sobre el yunque del destino. La onda expansiva de metralla y fragmentos de piedra dispersó a las personas que se escondían, convirtiendo a varios escribas en una nube de polvo húmedo y carmesí. El aire se llenó de gritos, gemidos ensordecidos y el tintineo de cristales al caer. «¡Retirada a través de las criptas del altar!». El rugido mecánico de Celedrus ahogó el caos. «¡Scipio! ¡Supresión! ¡Pilus! ¡Empuja al lastre hacia adelante!». Los dedos del sargento se clavaron en la empuñadura del Helgan hasta crujir. El arma pesada patrón Lucius respondió a la llamada no con un clic seco, sino con un aullido furioso y silbante del tejido de la realidad siendo desgarrado. Un haz de energía cegadora y blanca golpeó el amplio pecho del legionario traidor. La temperatura en la nave se disparó al instante. La ceramita del sobrehumano siseó, derritiéndose y goteando en gotas luminosas, pero el gigante apenas se tambaleó y siguió avanzando. A un lado, el rifle de cañón largo de Aufidia chasqueó secamente como una serpiente. La francotiradora alcanzó con precisión las lentes ópticas del casco de un segundo gigante que acababa de salir de la oscuridad. El rayo láser atravesó el visor, haciendo que el monstruo retrocediera y emitiera un rugido gutural y lleno de estática distorsionada. Ese segundo de demora fue suficiente. Clireta Fabius, aturdida por la conmoción pero sin perder la cordura, condujo a los refugiados supervivientes hacia una brecha en la pared trasera del templo, esgrimiendo su trozo de barra de hierro como un cayado de pastor. El médico Pilus abandonó al soldado de asalto irremediablemente muerto y ahora empujaba con rudeza a los civiles hacia la oscuridad salvadora de las catacumbas, cubriendo la retirada con su propio cuerpo. Celedrus disparó otra ráfaga continua, sintiendo cómo el cañón sobrecalentado del Helgan empezaba a quemarle las palmas incluso a través de la gruesa protección térmica de sus guantes. El generador de mochila zumbaba con esfuerzo, agotando sus últimas reservas de energía. En el momento en que el último civil desapareció por la brecha, los Karskin rompieron el contacto sincrónicamente, disolviéndose en las sombras de las catacumbas derrumbadas. A sus espaldas, las bóvedas del Sanctum se vinieron abajo por completo bajo el fuego pesado de los vólteres pesados. La huida por las calles serpenteantes y retorcidas de los niveles inferiores del sector se convirtió en una pesadilla surrealista. Los sonidos de la persecución se desvanecieron gradualmente, barridos por el zumbido creciente y enloquecedor de los pilones invisibles. El paisaje alrededor de la escuadra perdía rápidamente los restos de normalidad física. Las carcasas retorcidas de los edificios sobresalían del suelo en ángulos imposibles, como las costillas de un monstruo destripado. De las tuberías rotas manaba Prometio, inundando las plazas en ruinas con lagos enteros de fuego. Sin embargo, aquellas llamas no albergaban la furia de la batalla. Ardían con una luz verde enfermiza y mortal, proyectando sombras largas e irregulares. Celedrus levantó el puño cerrado, deteniendo a la procesión de personas que respiraban con dificultad. El grupo se detuvo en el borde de un ancho cráter, formado en el lugar de una antigua intersección de transportes. Lo que había en el centro del embudo hizo que el veterano dudara de las lecturas de su propia óptica. Justo en medio del mar rugiente de llamas verdes de Prometio, que debería haber derretido incluso las aleaciones superfuertes, había un tanque de asalto Leman Russ.
La temible máquina de guerra estaba absoluta y perfectamente inmóvil. Sus orugas, su cañón pesado y sus barquillas estaban cubiertos por una corteza gruesa y monolítica de hielo cristalino. El cero absoluto encarnado, ignorando el infierno rugiente a su alrededor. El metal congelado emanaba un frío tan denso que el aliento de los soldados y refugiados supervivientes se convertía instantáneamente en nubes blancas de escarcha que caían tintineando sobre las cenizas grises. La escuadra, lentamente, como hipnotizada, se acercó a la anomalía. El ojo augmético del comandante intentó calcular el gradiente de temperatura, pero los cogitadores solo arrojaban filas de cero sin sentido. El fuego verde lamía la corteza de hielo, sin dejar en ella ni una sola gota de agua derretida. A través del blindaje perfectamente transparente de la cúpula congelada de la torreta, se distinguía claramente una figura. Era Duronia Faustinius, una célebre comandante de pelotón de tanques. Su rostro, por lo general severo e inflexible, estaba ahora congelado en una máscara de terror absoluto e inhumano. La boca de la mujer tanque estaba muy abierta en un grito silencioso, y sus manos se aferraban rígidamente a las palancas de control. Celedrus se acercó todo lo que pudo, mirando directamente a los ojos vidriosos de Duronia. Y entonces el veterano notó algo que hizo que la sangre en sus venas se congelara con más fuerza que aquella máquina. La comandante estaba viva. El materium alrededor del tanque no solo se había congelado, el tiempo fluía allí como una resina espesa y viscosa. El veterano observó fijamente cómo una gota microscópica de sudor sangriento en la sien de Duronia se deslizaba hacia abajo por su pálido rostro lentamente, una fracción de milímetro por hora. La mujer tanque estaba atrapada en un segundo estirado hasta el infinito de su propia agonía, plenamente consciente de su destino, pero incapaz de gritar o morir. El espacio de la disformidad jugaba cruelmente con las leyes de la física, convirtiendo el orgullo de la Guardia Imperial en un monumento vivo y eterno a la desesperación. «Emperador misericordioso», susurró la oficial de Vox Tadia, olvidando la disciplina de comunicaciones. La mujer extendió su mano quemada en un intento de tocar la superficie fría. «¡Atrás!», ordenó bruscamente Frevisius, interceptando la muñeca de la operadora de Vox. «Nada de contacto táctil. La zona es inestable». Como si respondiera a la voz del sargento, el zumbido de baja frecuencia de los pilones cambió repentinamente de tono. La vibración se intensificó, penetrando bajo la armadura de caparazón y haciendo castañear los dientes. Las llamas verdes alrededor del cráter se alzaron aún más alto, cortando por completo la ruta de escape. En el interior del enorme monolito de hielo que encadenaba el tanque, sonó un crujido prolongado y antinatural. El receptor óptico de Celedrus registró cómo profundas grietas blancas se extendían rápidamente por la superficie perfecta de la prisión transparente. Las líneas de fractura no eran caóticas. Se curvaban con una precisión geométrica y aterradora, formando un patrón que no tenía nada que ver con el azar de la naturaleza. El hielo sobre el blindaje del tanque se resquebrajó, formando la sonrisa burlona de los dioses oscuros. El crujido de la estática en el transmisor Vox se cortó de forma tan abrupta como si una cuchilla invisible hubiera seccionado el cable. Por un momento, el éter se llenó de un silencio absolutamente estéril y muerto, un fenómeno físicamente imposible en las condiciones de una tormenta disforme que devoraba la órbita de Cadia. Y entonces, una voz brotó del altavoz de pecho de Tadia. No era el chirrido de garras demoníacas contra el metal, ni el estertor burbujeante de cuerdas vocales mutadas. El sonido asombraba por su pureza, su carácter aristocrático y su suavidad. Su timbre aterciopelado envolvía el oído como la cara seda de Terra, pero bajo esa suave superficie latía claramente el afilado acero del sadismo. Vivenia Priscilian, señor del caos de la Legión Negra,
había pirateado las frecuencias de mando encriptadas del Departamento Monitorum con una facilidad aterradora y burlona. «Élite del Imperio», pronunció la voz, arrastrando lentamente las vocales. Cada palabra rezumaba un veneno que hacía rechinar los dientes involuntariamente. «El orgullo de Kasser-Kraft. Veo sus patéticas firmas térmicas. Pequeños insectos ciegos que se agitan en los laberintos de una colmena que se derrumba. Se aferran con tanto ahínco a su piedra muerta. Tadia Camillus se aferró convulsivamente a los interruptores, arrancándose la piel en proceso de cicatrización de sus dedos quemados, en un intento de cambiar de frecuencia o silenciar la señal. El cogitador de comunicaciones no reaccionó. El algoritmo enemigo había bloqueado por completo el control. El susurro venenoso de la traidora fluía directamente hacia los auriculares de los cascos de los soldados, sorteando todos los protocolos de seguridad. «Apaguen los receptores», ordenó Cedrus secamente, como el chasquido de un cerrojo, sin dejar de escanear el sector con el cañón sobrecalentado de su Helgan. Pero los servos de los cascos se negaron a obedecer. La infección etérea paralizó la tecnología, atrapando a los combatientes a solas con esa voz. «Siguen susurrando, Cadia resiste. Incluso cuando sus suelas se derriten sobre las cenizas humeantes de sus propios santuarios», continuó Vivenia, y en su tono resonó una piedad sincera y arrogante. «Dense la vuelta. Miren al ganado demacrado con túnicas andrajosas que arrastran tras ustedes. ¿Creen que les están otorgando la salvación? No. Solo están alargando sin sentido su agonía antes del momento de la verdadera revelación. Los pilones ya están cantando, sargento Fredicius. ¿Acaso no sienten esa vibración en los huesos? Exige ser liberada de las cadenas de la realidad». La mención de su propio nombre golpeó al comandante Karskin como un empujón físico en la placa pectoral. El enemigo no solo rastreaba sus movimientos, el señor del caos estaba leyendo los códigos de identificación personales de la escuadra, jugando con su presa. El aire bajo la máscara de su respirador se volvió insoportablemente pesado. El olor de su propio sudor frío se mezcló con el aroma acre a virutas metálicas y el miedo agrio que emanaba de los civiles acurrucados. De repente, el espacio circundante se contrajo bruscamente. Los neurochips de precisión táctica, toscamente implantados en la corteza cerebral del veterano, no se limitaron a enviar una señal de advertencia. Estallaron. La agonía resultó cegadora. La mitad izquierda de su rostro, desprovista de piel, sufrió un espasmo monstruoso. Desde debajo de la placa de interfaz en su sien manó a borbotones una sangre oscura y espesa que inundó instantáneamente el visor de su ojo aumético. La voz aterciopelada de Vivenia pasó a un segundo plano, ahogada sin piedad por el rugido de las sirenas en el propio sistema nervioso de Celedrus. Ese dolor no era una reacción a los insultos. Era su aumética gritando al captar un cambio microscópico en la presión atmosférica, el desplazamiento de las sombras y el pesado olor a lubricante de armas de los legionarios que estaban encerrando al grupo en una pinza hermética. El vector de la amenaza fue calculado en una fracción de segundo. Una emboscada. «¡A cubierto!», graznó el comandante, escupiendo espuma ensangrentada sobre la malla del filtro. «Vector 03, colector técnico». Justo enfrente, entre las losas destrozadas de la plaza, se abría una brecha de un colector subterráneo destapado por un impacto de artillería. Unas fauces estrechas y oscuras que conducían al sistema de drenaje del sector. La escuadra se abalanzó hacia adelante, obedeciendo a los reflejos inculcados en los entrenamientos. Aufidia Escipio se deslizó en la negrura primero, su rifle de francotirador ya escaneando metódicamente la oscuridad. Tras ella, pisando con pesadez y empujando rudamente a los refugiados supervivientes frente a él,
se movió el médico Nicobulus Pilus. Pero el pánico, el enemigo más despiadado de cualquier formación táctica, ya había echado raíces profundas en las almas de aquellas personas exhaustas. Al escuchar la orden, los civiles echaron a correr. El instinto primordial de conservación transformó en un abrir y cerrar de ojos a un patético puñado de escribas y obreros en una biomasa enloquecida e incontrolable. Se abalanzaron hacia la estrecha entrada, aplastándose unos a otros sin pensar, aferrándose con las uñas sucias y rotas a los bordes de ferrocremento desmoronado de la sima. En el cuello del túnel se formó instantáneamente un atasco de cuerpos histéricos. Alguien cayó, derribado por una caja pesada que un servidor averiado arrastraba tras de sí. En la oscuridad sonó el crujido nauseabundo de costillas rompiéndose bajo decenas de suelas ciegas. La oscuridad del colector resonó con los gritos asfixiantes de aquellos que estaban siendo pisoteados por su propia gente. Cliareta Fabius intentaba mantener al menos una apariencia de orden, agitando frenéticamente su trozo de barra de hierro oxidada, pero su voz reseca se ahogaba por completo en el aullido animal general. Por detrás, de la neblina esmeralda del incendio de Prometio, ya se perfilaban las siluetas masivas y coronadas con cuernos de los perseguidores. Los cañones de los vólteres pesados comenzaron a escupir proyectiles de masa reactiva que hacían pedazos la piedra cadiana. Celebrus no sentía ni una gota de piedad. La lógica desalmada de la guerra dictaba sus condiciones inexorables. El veterano embistió con su hombro revestido de ceramita, directamente contra la agitada masa humana, abriéndose paso con la fuerza bruta de su exoesqueleto. Aquellos que caían bajo las pesadas botas militares dejaban de existir, se convertían simplemente en irregularidades del terreno, en escalones en el camino hacia la supervivencia de la escuadra. Los Kasserkin se abrieron paso sin piedad hacia el interior del colector, dejando atrás a los civiles asfixiados y destrozados a merced de los gigantes de la Legión Negra que se acercaban. La oscuridad del estrecho túnel se cerró sobre los supervivientes, llenando sus pulmones con el olor rancio de moho milenario, agua estancada y amoníaco. El eco de los disparos de los vólteres en el exterior se volvió un poco más sordo, rebotando en las bóvedas húmedas del alcantarillado, pero la migraña del comandante no amainó. Por el contrario, la pulsación en su cráneo mutilado aumentaba, enloqueciéndolo, retorciendo sus sinapsis hasta un límite crítico. La mente del veterano se ahogaba literalmente en el fuego químico de sus receptores sobrecargados. El dolor en las sienes del sargento estalló como una supernova, gritando que lo peor aún estaba por llegar. La oscuridad maloliente del colector técnico fue reemplazada por el frío abrasador y paralizante de la superficie. El escuadrón, saliendo del cuello retorcido del desagüe, se encontró al pie mismo de un antiguo titán. El monolito era abrumador. La aguja ciclópea de piedra negra, lisa y libre de todo defecto, se extendía mucho más allá de la bóveda atmosférica distorsionada, perforando la úlcera carmesí y violeta de los cielos. El pilón no reflejaba los resplandores de los incendios que ardían a su alrededor. Por el contrario, la estructura absorbía con avidez cualquier radiación. Fractales ramificados de antirrelámpagos, tejidos de vacío concentrado, se deslizaban silenciosamente sobre la superficie del gigante. Donde estas descargas rozaban la retina, solo quedaban manchas ciegas y quemadas. La presión allí había alcanzado niveles críticos y físicamente insoportables. El aire zumbaba, sobresaturado de ozono y electricidad estática hasta el punto de que cada inhalación dejaba un sabor metálico amargo en la lengua. La vibración de la piedra ya no era percibida por el oído. Se había convertido en un ritmo al que se adaptaban forzosamente las contracciones del músculo cardíaco. Celedrus se dejó caer pesadamente sobre una rodilla, aplastando una capa de ceniza gris con su bota militar. Su fotorreceptor augmético chasqueaba sin parar, intentando filtrar las interferencias visuales. Unas docenas de metros por delante, en la misma base del colosal monolito,
se agitaba un amasijo de túnicas rojas y metal deslustrado. Era una tecnosacerdote, Pupia Donatius del Adeptus Mechanicus. La sacerdotisa del dios máquina no prestaba la más mínima atención al mundo que perecía a su alrededor. La mitad inferior de su cuerpo, reemplazada por una plataforma de orugas, fijaba firmemente su figura sobre el granito vibrante. Decenas de mecadendritos de servicio, que serpenteaban por debajo de su pesada capucha, soldaban a la piedra negra con una velocidad aterradora e inhumana unos enormes cilindros plagados de runas. Cargas de fusión con detonadores sísmicos. La sincronía de los movimientos del cyborg era fascinante. Ni un solo gesto superfluo, una geometría absoluta de la destrucción. El sargento levantó su Helgan sobrecalentado, apuntando a la espalda de la sacerdotisa. La lógica del protocolo cadiano exigía la eliminación inmediata de cualquiera que atentara contra la integridad estructural de las instalaciones defensivas. «En nombre del Lord Castellano, cese el sabotaje», graznó el comandante a través de los filtros de su respirador. Su voz sonaba débil, perdiéndose en el rugido gutural de la anomalía. «Está minando los cimientos del pilón». «Está destruyendo el escudo de Cadia». Los mecadendritos se detuvieron. Pupia Donatius se dio la vuelta lentamente sobre su plataforma. Lo que una vez fue un rostro humano, era ahora una máscara ciega de bronce, salpicada de lentes de visores y rejillas de ventilación. El aire alrededor de la sacerdotisa olía claramente a incienso sagrado y aceite de máquina, en agudo contraste con el hedor de la putrefacción de la disformidad. Su terminología contiene un error lógico fundamental, sargento Kaskin. La voz de la tecnosacerdote se transmitió directamente a los comunicadores Vox de la escuadra. El sonido del sintetizador era absolutamente estéril, carente del más mínimo rastro de desesperación, miedo o arrepentimiento. El objeto ya no está clasificado como escudo. Los protocolos de contención han sido anulados. Aufidia Scipio, escondida tras los restos de una estatua, movió el cañón de su rifle con tensión. El médico Pilus y la oficial de Vox, Tadia, se congelaron, aplastados no tanto por la gravedad como por la seguridad tranquila y mecánica de la emisaria marciana. «Explíquese», hizo rechinar Seledrus con dureza. Los neurochips en su cráneo brillaron con una chispa corta y de advertencia, pero el veterano suprimió el dolor con un esfuerzo de voluntad. El impacto cinético de la fortaleza de piedra negra, voluntad de la eternidad, no fue un acto de destrucción ciega. La máscara de Pupia Donatius brilló débilmente a la luz del fuego verde de Prometeo. Sus tentáculos metálicos volvieron a ponerse en movimiento, continuando metódicamente con la conexión de los detonadores con cables. El arquitecto de la herejía calculó el vector de caída con un margen de error perfecto. La onda de choque alteró la polaridad de la red cadiana. Mire la métrica del anticampo, unidad de carne. ¿Qué es lo que ve? El sargento se obligó a alzar la vista hacia la gigantesca torre. El monolito negro vibraba, devorando la luz, pero ahora, al mirar más de cerca, el veterano se dio cuenta de la aterradora verdad. La energía ya no emanaba del pilón hacia el exterior para formar una barrera. Al contrario, la estructura ciclópea estaba absorbiendo el espacio circundante con una fuerza monstruosa. «Inversión», constató fríamente la tecnosacerdote, hundiendo el último cable en la interfaz del controlador. El sistema, creado por los senos para aislar el ojo del terror, ahora funciona a la inversa. Los monolitos resuenan, generando un pozo gravitacional de espectro disforme. No están conteniendo el Immaterium, están arrastrando a Cadia al interior de la tormenta, por entero. Las palabras del cyborg golpearon la conciencia del comandante con más fuerza que cualquier proyectil de artillería. El fundamento monolítico de su fe, que ya se había resquebrajado, saltó en pedazos. Cadia resiste.
El juramento que miles de millones de guardias moribundos habían pronunciado. El juramento por el que regimientos de élite iban a una muerte segura, manteniendo cada metro de tierra arrasada. Si el planeta se sumergía en el Immaterium conservando su integridad física, todos sus defensores, vivos y muertos, serían prisioneros de los dioses oscuros. Un ciclo eterno e interminable de torturas, sin derecho al olvido. La muerte aquí no era el final, sino solo la transición a un infierno infinito. Seguir defendiendo esas piedras significaba condenar las almas de sus soldados al destino más terrible del universo. Para salvar a Cadia, había que destruirla. Desintegrarla hasta convertirla en polvo de asteroides. Desgarrar su envoltura material antes de que la disformidad devorara su esencia espiritual. Celedrus bajó lentamente el Helgan. Su mejilla izquierda, mutilada, se contrajo dolorosamente. Su ojo augmético se centró en el detonador que pulsaba con luz roja en las manos de la marciana. El veterano miró a Tadia Camillus, cuyos labios se movían sin emitir sonido. La oficial de Vox intentaba en vano recordar las palabras de una plegaria que había olvidado hacía muchos ciclos. El planeta se había convertido en el ancla del diablo, y la única salvación era cortar la cadena. Cadia se estaba quebrando. La muerte del planeta ya no era una perspectiva lejana o una línea en un pronóstico táctico. Se había convertido en un hecho geológico tangible. La escuadra de Kaskin y el puñado de refugiados supervivientes avanzaban a través de un paisaje infernal que ahora se asemejaba al tórax abierto de un titán colosal. Las placas tectónicas, que habían servido durante milenios como cimientos inquebrantables de las grandes ciudades fortaleza, se separaban con un estruendo ensordecedor y gutural. La marcha forzada hacia la zona de evacuación Magma Gamma se convirtió en una sucesión interminable y agotadora de saltos sobre el abismo. De las profundas y dentadas fallas de la corteza brotaban nubes de gas mostaza corrosivo y columnas de ceniza incandescente. El olor a azufre se mezcló indisolublemente con el hedor a suelas de botas militares derritiéndose y a carne quemada. El calor de las entrañas candentes que quedaban al descubierto quemaba la piel incluso a través de las gruesas capas de protección térmica de la armadura de caparazón, convirtiendo cada inhalación en una tortura con hierro al rojo vivo. Aufidia Scipio avanzaba en la vanguardia. Los movimientos de la francotiradora seguían siendo aterradoramente precisos, milimétricos, a pesar del nivel crítico de agotamiento muscular. La tiradora saltaba por encima de las grietas en cuyo fondo hervía el magma, como una sombra depredadora e ingrávida. Tras ella, jadeando con pesadez y resbalando en el basalto que se desmoronaba, se arrastraban los civiles exhaustos. Cliareta Fabius tosía con fuerza, escupiendo saliva negra, pero seguía empujando a la gente hacia adelante con movimientos de su barra de hierro oxidada. Los más débiles morían primero. Un viejo servidor de carga, cuyos actuadores hidráulicos se atascaron con la arena, se detuvo de repente, emitió un triste gemido metálico y se desplomó por la falla en expansión. Tras él, un escriba demacrado resbaló. El grito del hombre se cortó en una fracción de segundo, absorbido por el rugido del fuego subterráneo. Nadie aflojó el paso. El médico Nicobulus Pilus simplemente apretó más las mandíbulas, negándose a mirar al abismo. La misericordia se evaporaba allí más rápido que las gotas de sudor sobre la ceramita candente. Los cócteles químicos de los estimulantes de combate, inyectados en el torrente sanguíneo de los soldados de élite varias horas atrás, comenzaron a producir un letal efecto de rebote. El sistema nervioso, abrasado por la adrenalina sintética y la fuerte radiación de la disformidad, fallaba inexorablemente. La paranoia inundaba sus mentes con oleadas de hielo. La realidad se había vuelto más fina, superponiéndose al delirio febril. En las nubes espesas y aceitosas de humo que reptaban por el suelo, empezaron a aparecer siluetas distorsionadas e imposibles. Celedrus Frevisius parpadeó con su único ojo intacto, intentando apartar la neblina sangrienta.
Su fotorreceptor aumético gimió lastimeramente, emitiendo una cascada de errores de sistema. Justo enfrente, entre la ceniza chispeante, permanecían en pie y en silencio unas figuras con equipo familiar. El veterano reconoció cascos perforados con franjas blancas, galones ensangrentados y extremidades arrancadas. 5 escuadras aniquiladas. Las mismas personas que habían ardido vivas en las trincheras de Kaiser Sonder habían sido despedazadas por los tiránidos en ultramar y trituradas por los pieles verdes en el Gólgota. Los muertos permanecían inmóviles, señalando con dedos carbonizados y desprovistos de carne a su antiguo comandante. «Sargento». El susurro de los muertos, tejido con interferencias estáticas, irrumpió directamente en sus sinapsis sobrecargadas, sorteando el receptor Vox. «¿Por qué estamos aquí, sargento? ¿Acaso la orden no era resistir hasta el final?» La migraña del neurochip rasgó su cerebro como una navaja al rojo vivo, devolviendo al veterano a la realidad física. Fredicius apretó las mandíbulas con tanta fuerza que se le astilló el esmalte de los dientes. Era un engaño. El truco barato de un mundo moribundo que intentaba arrastrar a los vivos a su interminable pesadilla de muerte. «Mantengan el ritmo, sin paradas». El rugido brusco y carente de emociones del comandante desgarró el tejido de la alucinación. El fantasma del lanzallamas muerto se desmoronó en una nube de ceniza sucia, a través de la cual irrumpió Tadia Camillus corriendo. La oficial de Vox tropezaba en el terreno irregular, apretando convulsivamente contra su pecho el inútil transmisor. Los brazos quemados de la operadora estaban cubiertos por una gruesa capa de hollín negro, pero la mujer continuaba moviendo obstinadamente las piernas, impulsada exclusivamente por el miedo al vacío que se arría a sus espaldas. El aire se volvía cada vez más denso, adquiriendo la consistencia asfixiante de un cristal líquido. La velocidad del viento aumentaba rápidamente, levantando de la tierra arada fragmentos de hormigón, trozos de armadura y casquillos gastados. La corriente de viento convirtió los escombros en metralla letal. La tormenta de polvo, nacida del colapso de la atmósfera, se abatió sobre las personas que caminaban como un muro sólido que arañaba la ceramita. Tenían que respirar en tragos cortos y entrecortados a través de los filtros de sus respiradores, atascados por el humo y la sangre. Ahora cada paso costaba esfuerzos increíbles y sobrehumanos. Los músculos destrozados ardían con un fuego infernal. Las articulaciones chirriaban en señal de protesta al ritmo de los desgastados servos de sus exoesqueletos. El espacio se había reducido a unos pocos metros de visibilidad, herméticamente encerrados en un torbellino aullante y abrasivo de arena y ceniza. El grupo alcanzó un punto elevado, superando la última pendiente quebrada de la autopista destruida. El auspex del casco del comandante emitió un breve pitido mecánico. Los cogitadores habían detectado las enormes estructuras de ferrocremento del espaciopuerto. La evacuación era real. La salvación estaba a un palmo de distancia a través de la niebla gris. Sin embargo, una ráfaga del viento tóxico cambió repentinamente de dirección, rasgando la densa cortina de polvo durante unos pocos y angustiosos segundos. La óptica del veterano se centró instantáneamente en el objetivo, y la esperanza fría y dura del Karskin se desmoronó hasta convertirse en polvo. Por delante, a través de la tormenta de polvo, se perfilaron los contornos de la plataforma de aterrizaje, ya envuelta en las llamas de la herejía. La plataforma de aterrizaje Magma Gamma era un cuenco gigantesco de plastiacero reforzado suspendido sobre el abismo de una falla tectónica. En el centro mismo de este anfiteatro ennegrecido por el hollín, como un antiguo depredador metálico, se agazapaba contra el suelo un transporte de asalto Thunderhawk. Las enormes turbinas de la nave ya succionaban el aire envenenado, calentando el espacio a su alrededor hasta convertirlo en un espejismo tembloroso.
El bajo profundo y retumbante de los motores se abría paso a través del zumbido general del planeta moribundo, prometiendo la única cosa que importaba ahora: el vacío orbital. Pero el camino hacia la rampa de salvación estaba bloqueado por una barrera monolítica de ceramita viva y que respiraba. La vanguardia de la Legión Negra había tomado el perímetro de la plataforma. Enormes figuras, anormalmente anchas, con armaduras negras como el carbón, se alzaban entre los bloques de hormigón como estatuas de deidades crueles. Sus armaduras emanaban un olor espeso y ácido a sangre vieja y aceite de máquina, que dominaba incluso el hedor de los vapores de azufre. Cephedrus Fredicius no desperdició preciosos segundos en evaluar la situación táctica. No había nada que analizar. Detrás se cerraba el dogal del colapso disforme. Delante aguardaba la muerte. El veterano, en silencio, movió el interruptor de su generador de mochila al modo de sobrecarga extrema. ¡Encuña! El rugido gutural del comandante de los Karskin golpeó las frecuencias de la escuadra. El lastre al centro. Ruptura por el vector de la rampa. Fuego de supresión. El primer proyectil Volter de masa reactiva desgarró el espacio con un estruendo ensordecedor, impactando en el borde del parapeto de hormigón a los pies mismos de Criareta Fabius. La onda expansiva de metralla derribó a la supervisora, convirtiendo a un escriba exhausto que corría a su lado en una nube amorfa de suspensión carmesí. Los civiles chillaron, arrojándose presas del pánico sobre el plastiacero ennegrecido, pero las frías manos de los soldados del Imperio levantaban sin piedad a los supervivientes, empujándolos hacia adelante. Detenerse equivalía a la aniquilación inmediata. Aufidia Scipio se deslizó hacia la derecha, utilizando el chasis destrozado de un cargador como apoyo. El rifle de francotirador de cañón largo escupió un rayo cegador, perforando la junta de la armadura en el cuello del traidor más cercano. El legionario se tambaleó. Un líquido negro e hirviente brotó del tubo corrugado desgarrado, pero el gigante ni siquiera cayó, limitándose a girar lentamente su casco astado en dirección a la francotiradora. Se entabló un combate cuerpo a cuerpo feroz, desprovisto de toda elegancia táctica. Era una carnicería en condiciones de visibilidad nula, donde los únicos puntos de referencia eran los destellos de los disparos y las salpicaduras de metal incandescente. Fredicius actuaba exclusivamente por reflejos espinales. El pensamiento racional se apagó, cediendo el lugar a la furia pura y mecánica de la supervivencia. El fotorreceptor aumético fijaba los objetivos de forma continua, resaltando con un contorno rojo los puntos vulnerables de la armadura enemiga. El Helgun patrón Lucius, en las manos del sargento, se fundió en un rugido silbante e ininterrumpido. El arma escupía ráfagas concentradas de muerte fotónica, haciendo que la armadura negra de los traidores estallara y se derritiera. La distancia se redujo a la de un lanzamiento de granada. El aire se convirtió en una sopa espesa de ozono, cordita y materia orgánica pulverizada. Uno de los marines espaciales del caos, arrojando a un lado su Volter descargado, se lanzó al combate cuerpo a cuerpo blandiendo un hacha sierra. El rugido del hacha sierra cortó el grito de un refugiado que corría por delante, dejando sobre el plastiacero solo un rastro humeante y deforme. El médico Nicobulus Pilus, que se encontraba cerca, arrojó sin dudar un racimo de granadas perforantes a la cara del gigante. La explosión le arrancó la placa frontal al traidor, revelando un horrible amasijo de carne fusionada con el metal. Fredicius terminó el trabajo hundiendo el cañón del Helgun directamente en la brecha abierta y apretando el gatillo. La cabeza del monstruo estalló, salpicando la armadura del comandante Kaskin con sangre ácida y corrosiva. Las gotas quemaron el polvo gris de las ruinas cadianas, dejando cráteres profundos y humeantes en las hombreras. El arma del sargento alcanzó la masa crítica. El cañón exterior se calentó al rojo blanco, emitiendo un resplandor cegador. El sistema de refrigeración del generador de mochila aullaba por el esfuerzo, bañando la nuca del veterano con chorros de vapor abrasador.
El aislamiento térmico de los guantes comenzó a derretirse, adhiriéndose a la piel mutilada de las palmas. Cada presión del gatillo se transmitía como un dolor monstruoso, como si le hundieran las manos en plomo fundido, pero su agarre no aflojaba ni un milímetro. Tadia Camillus corría detrás, sin dejar de transmitir códigos de identificación muertos en el éter, como si esperara que los pilotos de la Thunderhawk la oyeran y no cerraran las compuertas. Su voz se quebró en un ronquido. El transmisor Vox en la espalda de la mujer soltaba chispas tras recibir varios fragmentos perdidos de metralla. La formación de la Legión vaciló, no por miedo, sino bajo el imparable empuje de la desesperación de quienes no tenían nada más que perder. La escuadra Karskin abrió una brecha en el anillo de hierro, abriéndose paso hacia la recta final. La ola de calor de las turbinas en funcionamiento del transporte golpeó los rostros de los supervivientes. El olor a Prometeo de aviación le pareció a Fredicius el aroma más hermoso del universo. La rampa de la nave estaba bajada, revelando las fauces salvadoras y tenuemente iluminadas del compartimiento de asalto. Los pilones en el horizonte aullaron con una fuerza nueva y ensordecedora, anunciando el inicio de la fase final de la fractura espacial. Pero aquí, en el plastiacero cubierto de hollín, latía la esperanza. El Helgan emitió un crujido agónico y ahogado. El metal del cañón se deformó por completo, convirtiéndose en un trozo de escoria inútil y candente. El comandante arrojó a un lado el arma derretida y desenvainó su espada de energía. El campo de energía de la hoja se activó con un zumbido, envolviendo el filo en un halo azulado y crepitante. Los refugiados, espoleados por la cobertura de francotirador de Aufidia, se abalanzaron hacia la rampa, tropezando y cayendo de rodillas por el agotamiento. Las pesadas botas de los cadianos repicaron sordamente sobre la pista de aterrizaje. El camino estaba abierto. La salvación estaba a la distancia de un brazo extendido. El calor de los motores principales en funcionamiento le quemaba agradablemente a través del visor destrozado, prometiendo una inminente acometida a través de la atmósfera hacia el vacío frío y seguro. Quedaban 50 pasos para la esclusa de salvación, cuando la realidad fue desgarrada por el rugido de un destello de teletransportación. El espacio sobre la plataforma de aterrizaje se rasgó con un crujido húmedo y nauseabundo, como si un leviatán invisible hubiera destripado el vientre de la realidad misma con su garra. El destello cegador de la teletransportación quemó el oxígeno, dejando tras de sí un vórtice de vacío y un olor a ozono quemado que corroía los pulmones. La temperatura circundante se desplomó hasta niveles críticos. La escarcha cubrió instantáneamente las losas de ferrocremento al rojo vivo, y los charcos de Prometeo derramado se solidificaron en una costra crujiente de color verde turbio. De la bruma carmesí que se disipaba, tejida con electricidad estática, surgieron siluetas gigantescas. Vivenia Priscillian, señor del caos de la Legión Negra, se materializó justo entre la rampa salvadora de la Thunderhawk y el grupo exhausto de supervivientes. La armadura de exterminador de la traidora, incrustada con latón forjado y cadenas, era una verdadera obra de arte sádico. En sus enormes hombreras brillaban débilmente los cascos de oficiales cadianos muertos, incrustados en la ceramita. Los visores vacíos de los cadáveres miraban silenciosa y acusadoramente a sus antiguos camaradas. El séquito enemigo cerró los escudos, formando ante la escotilla de asalto un muro insuperable de púas, metal monolítico y hachas sierra rugientes. La señor del caos dio un paso adelante. Las pesadas pisadas del sobrehumano hicieron estremecerse la plataforma de plastiacero. Llegan tarde a su vuelo, escoria. Su timbre aterciopelado, envenenado de arrogancia, se deslizó directamente por los canales Vox abiertos, provocando un ataque de náuseas asfixiantes. Esta esfera pertenece ahora al arquitecto de la herejía. Aquí ya no hay rutas de escape. Las turbinas del transporte de asalto a espaldas de los legionarios aullaron en un tono límite y desgarrador. Los motores se ahogaban.
intentando superar la monstruosa distorsión generada por los pilones que cantaban a lo lejos. La gravedad de Cadia, pervertida por las tecnologías de la disformidad, no estaba dispuesta a soltar a su presa. A través del chirrido de los rotores y las interferencias estáticas, se abrió paso la voz distorsionada del piloto. El altavoz en la hombrera intacta de Tadia Camillus escupió roncamente la sentencia. Los anclajes magnéticos no aguantan. El pozo gravitacional arrastra la nave hacia abajo. La capacidad máxima de carga se ha reducido. 10 unidades de masa. Repito, 10 estándares, o no atravesaremos la atmósfera. Los motores se quemarán. Las palabras de la tripulación cayeron sobre la escuadra con más peso que el impacto directo de un láser orbital. 10 plazas. Sceledrus Fredicius se quedó helado. Su fotorreceptor aumético giró frenéticamente, escaneando a los presentes. Detrás, se apiñaban 3 decenas de civiles enfermos y exhaustos. Cliareta Zavius aferraba un trozo de barra de hierro oxidada con dedos blanqueados por la tensión. Los ojos de los refugiados reflejaban el pánico absoluto e incontrolable de un ganado arrinconado en el matadero. Luego, la óptica del veterano se desplazó a sus subordinados. Aufidias Scipio, cuyo rifle se enfriaba, pero cuya postura se mantenía firme como el basalto cadiano. Nicopulus Pilus, que apretaba un narcecium vacío e inútil. Tadia Camillus, con sus manos sangrantes paralizadas sobre el transmisor Vox estropeado. Máquinas perfectas para la supervivencia. Unidades tácticas capaces de garantizar la seguridad del transbordador, abrirse paso a través del bloqueo orbital y conservar una experiencia de combate inestimable para el Imperio. La lógica del Departamentodo Munitorum era cristalina, calibrada por siglos de campañas despiadadas. El lastre debía soltarse. Los civiles ni siquiera sobrevivirían a las fuerzas G del despegue extremo. Llevar a los soldados a bordo. Dejar la carga inútil para que se pudriera en una roca moribunda. El neurochip en la nuca del comandante estalló como una supernova, pero el oficial no prestó atención a la sangre oscura que manaba por su mejilla mutilada. El dogma monolítico, incrustado en su subconsciente por generaciones del adiestramiento más severo, sufrió una grieta final e irreparable. ¿Qué significaba Cadia resiste si entregaba a estas personas quebrantadas para ser despedazadas por los legionarios? Si sobrevivía al precio de traicionar a los mismos ciudadanos cuyas vidas los Karskin habían jurado defender hasta la última gota de sangre? El Imperio no se construye sobre el grosor de la ceramita y las cargas de los rifles láser. El Estado se basa en el sacrificio. Si la escuadra abandonaba a los refugiados en aras de conservar sus propios latidos, entonces la Legión Negra ganaría allí mismo, sin disparar un solo tiro. El enemigo no destruiría sus cuerpos. El enemigo devoraría la esencia misma del alma cadiana. Los engranajes dentro de su mente torturada encajaron en nuevos lugares con un fuerte chasquido metálico. La elección estaba hecha. «Scipio, Pilus». El rugido del comandante Karskin superó el chirrido de las turbinas. «Encuña por el centro. Empujen a los civiles hacia la rampa». Aufidia se estremeció. Por el rostro de la francotiradora, cubierto de ceniza gris, cruzó un destello de incomprensión que rayaba en el horror al darse cuenta de la orden suicida. «Sargento, son una carga inútil», empezó a decir la mujer, pero un duro golpe del guantelete blindado sobre su hombrera hizo que la tiradora se atragantara con las palabras. «Cumplan la orden. Somos Karskin. Somos Cadia. Y hoy Cadia se queda aquí». Cliareta Fabius se paralizó, sin dar crédito a lo que oía. La supervisora miró el rostro mutilado del oficial, por el que resbalaban suciedad y aceite de máquina, y vio ante ella no a un engranaje desalmado del Munitorum, sino a un verdadero defensor de la humanidad. «¡Adelante! ¡Adentro! ¡Rápido!».
gritó Nicobulus, empujando con rudeza a la gente petrificada hacia el transbordador rugiente, abriendo una brecha en la formación. Vivenia Pristilian emitió una risita grave y burbujeante, observando el ajetreo de los mortales. ¡Qué sacrificio tan conmovedor y absurdo! Morirán por un montón de cenizas. La Señor del Caos alzó suavemente su espada de energía, dando la orden silenciosa de atacar. Los enormes exterminadores dieron un pesado paso adelante, levantando sus vólteres pesados. Seledrus desechó su espada de energía que echaba chispas. El generador de campo no había soportado el impacto electromagnético de la onda de teletransportación y se había quemado por completo. El veterano se inclinó y recogió del suelo cubierto de hollín el Helgan que había arrojado antes. El arma era un trozo de escoria candente y deforme. El aislamiento térmico de la carcasa se había quemado por completo. El metal al rojo vivo siseó, fundiéndose en el Kevlar y la carne de los guantes con un olor asqueroso. Pero el mutilado comandante ni siquiera se inmutó. El dolor físico era solo un protocolo, una señal de que su corazón aún bombeaba sangre por sus venas. El transporte a su espalda se estremeció, preparándose para arrancar el fuselaje sobrecargado de la superficie moribunda. El sargento levantó el Helgan que se derretía, preparándose para vender su alma torturada por una docena de vidas ajenas. El espacio de la plataforma de aterrizaje explotó. La línea de exterminadores negros como el carbón abrió un fuego devastador, convirtiendo la cubierta de plastiacero en un caldero hirviente de metralla, plasma y aniquilación absoluta. Los proyectiles de masa reactiva de calibre Volter pesado desgarraban el ferrocremento con un rugido rítmico y ensordecedor, dejando tras de sí solo cráteres profundos y humeantes y varillas de refuerzo derretidas. El aire se sobresaturó al instante con un olor denso y metálico a cordita quemada, mezclado con el hedor ácido de sangre evaporándose. El estruendo de los disparos se fundió en un único monolito acústico que destrozaba los tímpanos, ahogando incluso el aullido desesperado de las turbinas de la nave de rescate que partía. El comandante Kaskin dio un paso al frente para enfrentarse a esa tormenta. El Helgan derretido, firmemente adherido a la protección térmica quemada de sus guantes, ya no podía escupir fuego. El veterano utilizó aquel trozo de metal muerto y deforme como foco para su propio odio concentrado. Cada músculo bajo la capa de ceramita agrietada aullaba en señal de protesta. El receptor augmético se quedó ciego por la lluvia de chispas y electricidad estática. Pero el oficial mantuvo tenazmente su posición, bloqueando con su cuerpo el acceso a la rampa de salvación. Detrás, los civiles tropezaban y se asfixiaban con el humo venenoso, cayendo en el interior oscuro del compartimento de asalto. Uno de los refugiados, un niño demacrado vestido con harapos de túnica de manufactorum, tropezó en el mismo borde de la plataforma vibrante. Un proyectil, disparado por el arma de un legionario que avanzaba, describió un arco mortal perfecto, apuntando directamente a la frágil figura. El médico de campo actuó más rápido que los reflejos inculcados durante años. Nicobulus Pilus, el hombre cuyo deber era preservar los recursos de la carne, arrojó su propio cuerpo en la trayectoria de la muerte de masa reactiva. El impacto del proyectil Volter dio exactamente en el centro de la placa pectoral del médico. La detonación no le dejó ni una sola oportunidad. Su armadura de caparazón estalló en una nube de polvo gris, y el propio médico simplemente dejó de existir como entidad biológica completa, convirtiéndose en un rocío de suspensión carmesí. El sistema del narcecium en su muñeca arrancada emitió un pitido agónico y lúgubre, registrando la caída instantánea de las constantes vitales a un cero absoluto. El Salvador se desplomó sobre las losas cubiertas de escarcha, tiñéndolas de un color oscuro y espeso, pero el niño rescatado logró rodar hasta la oscuridad salvadora de la esclusa. En el flanco izquierdo de la defensa, el rifle de francotirador chasqueó con un clic seco y malicioso. La batería se había descargado por completo. Aufidia Scipio,
arrojó a un lado con sangre fría el inútil rifle láser de cañón largo. La mujer tiradora, cuya filosofía siempre se había basado en distancias matemáticamente calibradas y en una lógica gélida, sacó de su funda un cuchillo de combate corto y dentado. El pragmatismo dio paso a la furia pura y primitiva de un depredador acorralado. Scipio se lanzó al combate cuerpo a cuerpo contra el gigante más cercano de la Legión Negra. Los movimientos de la acadiana se volvieron borrosos por el esfuerzo sobrehumano. La hoja salió disparada hacia la vulnerable junta del tubo corrugado en el cuello del sobrehumano. Pero la diferencia de masa fue fatal. Un golpe corto y despiadado de un puño revestido de latón cerró la distancia. El impacto arrojó a la francotiradora contra el soporte retorcido de un cargador de combustible. El sordo crujido de su columna vertebral rompiéndose quedó completamente ahogado por el estruendo de los motores. El rostro de Aufidia, cubierto de ceniza, se deslizó por el metal oxidado, congelado en una máscara mortuoria de fría y despectiva indiferencia hacia su propio destino. Vivenia Priscillian caminaba lentamente, saboreando cada instante de su triunfo a través del caos de la batalla. La señor del caos giraba perezosamente la espada de energía en su mano, desbaratando cualquier intento esporádico de resistencia. Los cascos mutilados de los cadianos, firmemente fundidos en sus hombreras, enseñaban los dientes con sus visores vacíos, como si se burlaran de los defensores caídos. «Vuestro sacrificio carece de todo sentido estético». La voz aterciopelada de la traidora se deslizó directamente a través de las sangrantes sinapsis de Fredicius, provocándole nuevas oleadas de náuseas asfixiantes. La piedra bajo vuestros pies se desmorona hasta convertirse en polvo. Sois los guardianes del vacío absoluto. Nadie componerá himnos sobre los huesos rotos y la carne quemada de unos necios. El veterano, ignorando los servomotores que habían fallado, intentó asestar un golpe desesperado con el armazón al rojo vivo del Helgan. El movimiento resultó lento, agónicamente pesado. La pesada bota blindada del legionario se estrelló sin piedad contra la placa pectoral del comandante. La ceramita estalló con un estampido de cañón, hundiendo fragmentos de costilas rotas directamente en sus pulmones. Celedrus se desplomó sobre el plastiacero vibrante, atragantándose con una espuma caliente y salada. Respirar se volvió físicamente imposible. Su ojo aumético comenzó a apagarse rápidamente, inundando el mundo que le rodeaba con la luz roja de las advertencias del sistema sobre daños críticos en sus órganos internos. La Thunderhawk rugió como una bestia herida. El empuje de los motores principales golpeó la plataforma de aterrizaje con una fuerza titánica, arrancando por fin el fuselaje sobrecargado de la gravedad moribunda. La enorme rampa de acero comenzó a elevarse lentamente, con un chirrido de protesta, separando inexorablemente la penumbra del interior del compartimento de asalto del infierno que bramaba en el exterior. Vivenia se alzaba sobre el oficial derrotado, tapando con su cuerpo los restos del cielo carmesí. La gigantesca figura alzó suavemente su espada, chisporroteante por la energía disforme, para el golpe final y condescendiente destinado a decapitar al símbolo de la resistencia acadiana. Justo en ese momento, por detrás de la espalda del veterano asfixiado, salió disparada una sombra delgada y veloz. La oficial de Vox, Tadia Camillus, cuyo uniforme se había convertido en una masa pegajosa de hollín, sudor y sangre ajena, embistió el hombro de Cecedrus con todo su insignificante peso. La inercia de este empujón desesperado desplazó al comandante paralizado medio metro hacia atrás, justo hacia la superficie resbaladiza y estriada de la rampa de la nave que se estaba cerrando. Los mecanismos de la compuerta dieron una sacudida, arrastrando el cuerpo destrozado del oficial hacia el interior, fuera del alcance de la espada. Fredicius se golpeó la nuca contra el mamparo interior. A través del túnel cada vez más estrecho de su visión mortecina, por la rendija de la rampa que se cerraba, el comandante vio a la mujer que se quedaba de pie sobre las losas al rojo vivo. Completamente sola,
cara a cara frente a la formación cerrada de la Legión Negra. En las manos quemadas y cubiertas de ampollas reventadas de la operadora de Vox estaba fuertemente apretado un pesado cilindro de latón. El bloque de activación. Un grueso haz de cable se extendía desde este directamente hacia los conductos de comunicaciones que descendían a las entrañas de la zona de aterrizaje, allí donde se ocultaban los colosales tanques a rebosar de prometio de aviación del espaciopuerto. Vivenia Pristidian se detuvo en seco. Su mente sobrehumana calculó la magnitud de la amenaza en una fracción de segundo. La risa aterciopelada y burlona en el éter se atragantó, siendo reemplazada instantáneamente por un grito distorsionado, lleno de terror genuino. Pero ya era demasiado tarde. La oficial de Vox sonrió a través de las lágrimas y su dedo sucio apretó con fuerza la runa de activación. La onda expansiva de la detonación de los principales depósitos de combustible del espaciopuerto Magma Gamma no tuvo sonido. Llegó como un muro cinético absoluto y devorador, que golpeó el vientre blindado de la Thunderhawk un segundo antes de que los sensores ópticos registraran el destello cegador. El enorme transporte de asalto, diseñado para soportar bombardeos orbitales extremos, rechinó lastimosamente por todas sus cuadernas. Un impacto inercial de fuerza colosal lanzó a la máquina fuertemente cargada verticalmente hacia arriba, alejándola de la tracción del planeta agonizante. Los compensadores de gravedad se quemaron al instante, escupiendo lluvias de chispas acres en la penumbra del compartimento de asalto. Las monstruosas fuerzas G aplastaron a los supervivientes contra los asientos amortiguadores. El vector de empuje comprimía sus órganos internos, exprimiendo brutalmente de sus pulmones los restos de aire viciado y empapado de hollín. La luz de la cabina parpadeó y fue reemplazada por una iluminación de emergencia pulsante, roja como la sangre. En ese tenue resplandor olía a vómito, ozono quemado y sangre abrasada. Celedrus Frevisius yacía en el suelo estriado de la esclusa, a donde lo había arrojado la rampa al cerrarse. Cada inspiración a través de su placa pectoral partida producía un crujido húmedo de costillas rotas rozando contra sus pulmones dañados. Su fotorreceptor aumético estaba casi ciego, proyectando sobre los restos de su retina solo una estática de errores de sistema. El veterano, con enorme dificultad, usando las protuberancias deformadas de su armadura de caparazón como palancas, se dio la vuelta y se arrastró, centímetro a centímetro, hacia el único ojo de buey redondo en el grueso mamparo. El transporte atravesó las capas superiores de la atmósfera, escapando al frío murto y salvador del vacío espacial. Las sacudidas comenzaron a calmarse gradualmente, dejando un ancho rastro oscuro sobre el plastiacero estriado. El comandante se impulsó con las manos y presionó la mitad mutilada de su rostro contra el grueso cristal blindado. El frío de la órbita enfrió agradablemente los tejidos inflamados y desprovistos de piel. Lo que se desarrollaba al otro lado de la escotilla desafiaba toda comprensión. Cadia se desmoronaba. El gran planeta fortaleza, el bastión inquebrantable de la humanidad que había contenido el asalto del Inmaterium durante milenios, se rompía como un fruto demasiado maduro en las garras de un gigante invisible. Gigantescas grietas en llamas rasgaron los continentes en fragmentos irregulares que sangraban magma. La atmósfera se quemaba, formando alrededor del mundo moribundo un fino y enfermizo halo dorado, que era devorado con avidez por la úlcera carmesí y violeta del ojo del terror, en expansión. Justo frente a él, girando lentamente en la ingravidez absoluta, pasó flotando un fragmento colosal de la corteza planetaria. Sobre aquel trozo de roca arrancado del manto, del tamaño de una ciudad entera, seguía alzándose un pilón negro. El gigantesco monolito, cuyos antirrelámpagos azotaban ahora impotentes el vacío, se elevaba para siempre a la disformidad, una parte del mundo natal muerto. Cadia se convertía tan solo en un cinturón de asteroides radiactivos
que orbitaban en el umbral del infierno. A sus espaldas se oyó un estertor húmedo y entrecortado. Seledrus miró de reojo con su ojo intacto. En la cubierta, inmovilizada por los arneses de emergencia, yacía Aufidia Scipio. La francotiradora no había muerto en la plataforma. Los civiles, a quienes la mujer había llamado lastre con tan frío desprecio, habían arrastrado su cuerpo mutilado a bordo en los últimos segundos antes del despegue. La columna de la tiradora estaba irremediablemente aplastada por el golpe del exterminador. La mitad inferior de su cuerpo había dejado de funcionar por completo. El rostro de Scipio, cubierto de ceniza gris, se asemeaba en verdad a una máscara mortuoria, pero en su mirada apagada aún latía una luz terca y furiosa. Es el fin. Las palabras le salían a Aufidia con enorme dificultad. Junto a cada sílaba burbujeaba una espuma rosada en sus labios. La mujer también veía el reflejo del mundo en llamas en el cristal blindado. 8000 años. Miles de millones de vidas. Todo. ¿Para qué? El veterano apartó la mirada de la escotilla. En la penumbra del compartimento de asalto, apiñados unos contra otros, estaban sentados los refugiados rescatados. Cliereta Fabius, que había perdido su oxidada barra de hierro, acunaba en brazos al niño ajeno y demacrado. Sus rostros estaban manchados de barro y lágrimas, pero en su respiración, débil, entrecortada, latía la vida. La vida que habían comprado con su propia sangre. Tadia Camillus, Nicobulus Pilus, Plesivipus Fulofaut y otros miles cuyos nombres arderían para siempre junto con los archivos del Monitorum. Cadia resiste, pronunció Seredrus en voz baja pero firme. Su voz mecánica y desprovista de emociones se quebró, dejando al descubierto, bajo las capas de disciplina de acero, una herida profunda e incurable. Scipio emitió una risita burbujeante y amarga, que se pareció más a una tos. La francotiradora desvió la mirada hacia la pantalla del visor, donde su planeta natal se desmoronaba definitivamente en miles de millones de chispas ardientes. «¿Dónde, sargento?», susurró Aufidia, y en su voz, por primera vez en largas décadas, resonó un dolor genuino, infantil. «Ya no existe. Mire a su alrededor. De ella no queda más que polvo en el vacío». Seledrus Fredicius levantó lentamente su brazo enfundado en ceramita deformada. Sus dedos, desprovistos de la protección térmica quemada, se posaron con un chirrido sobre la placa pectoral perforada de su exoesqueleto, allí donde, bajo capas de Kevlar, cicatrices ásperas y puertos de interfaz metálicos, se encontraba el órgano más vulnerable de cualquier soldado. El significado del antiguo juramento se reveló por fin ante el comandante en su absoluta y cristalina pureza. El hogar nunca había sido solo la suma de trincheras fortificadas, bastiones de ferrocremento y piedras negras cantarinas. Los minerales pueden ser aplastados mediante un bombardeo orbital. El metal puede ser fundido en los crisoles de la disformidad. Pero la esencia del cadiano no está forjada a partir de la materia. «Aquí», respondió el oficial, sin apartar la mirada de las personas supervivientes. «Mientras el último cadiano resista, Cadia resiste». El transporte de asalto fijó su rumbo hacia los límites del sistema, dejando atrás la fosa común en llamas de todo un mundo. En el compartimento de asalto reinó el silencio, roto solo por el zumbido de los sistemas de soporte vital. En el pecho mutilado del veterano, latía su corazón a un ritmo constante. El último bastión superviviente de un mundo muerto.